Primera de Timoteo 2:8. Amén, aleluya. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en este día, Señor. Agradecemos por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias a ti que nos has librado de todo mal. Gracias porque nos has permitido estar reunidos en este lugar, Señor, para bendecirte, para exaltarte y decirte que te necesitamos en nuestras vidas cada día, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Sin tu Espíritu Santo nada hacemos, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, nos llegue a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Padre, para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, y todo te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. He titulado este tema, lo primero y lo último. Dirán, ¿por qué lo primero y lo último? Aquí el escritor Pablo le manda una carta a Timoteo. Timoteo, originario de Listra, el de allá era, es hijo de una mujer judía llamada Eunice. Eunice era una mujer, dice la Biblia, que débil en el espíritu, una mujer esforzada, prácticamente casi venía siendo igual a Pablo. Entonces el apóstol Pablo le manda esta primera carta a Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual. Entonces Pablo le manda esta carta a Timoteo, ¿verdad? Para apoyarlo, para animarle, porque Timoteo era un joven. Dice la Biblia que era un joven tímido, un joven que no podía expresar, un joven que no podía comunicarse con las personas. Me imagino que estando frente a las personas era tímido, no podía hablar, tal vez tartamudeaba o no podía expresar lo que él quería decir. Entonces Pablo lo anima, ¿verdad?, a este joven para que se haga cargo de la iglesia en Efeso. Entonces allí también le manda la carta y también lo exhorta a que él sea disciplinado en la palabra, que sea una persona derecha en el camino de Dios. Entonces aquí Timoteo nos dice, nos narra aquí el escritor Pablo, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Entonces no nada más es venir a este lugar y orar aquí, tenemos que orar en todo lugar y en todo momento. Amén. Si uno va caminando, debe de uno que orar, pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Mira, Espíritu Santo, yo quiero orar, quiero pedirle a Dios tal cosa, o quiero conocer mejor a Jesús. Porque recuerden que en la prédica de hace 2 semanas hablábamos lo del Espíritu Santo, que Él es nuestro amigo, es nuestro consolador, Él es el que nos guía. Entonces, si nosotros oramos en todo momento, en todo lugar, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber un cambio en nuestras vidas. Ese cambio tenemos que manifestarlo. Porque si Dios llega, Dios toca, Dios comienza a transformar a través del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Entonces es importante la oración y es algo que nosotros dejamos atrás. Es algo que la carne no quiere, estar en comunión con Dios. Entonces lo primero es pedirle, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Porque esa fue la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, porque ellos no sabían cómo orar. Entonces Jesús le dijo, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino sobre esta tierra. Y ahí empieza Jesús a enseñarle cómo orar. Le dio la base para poder orar. Y ya de ahí para adelante, entonces, ¿quién es el que nos va a enseñar a orar? Es el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Porque nosotros prácticamente, humanamente, no podríamos orar. Porque
Cuando andábamos antes en los caminos del Señor no sabíamos cómo orar. Amén, aleluya. Y aún nos falta aprender cómo orar. Porque muchas veces no sabemos cómo orar. Al menos yo no sé cómo pedir. Necesito más para aprender cómo orar. ¿Y cómo es eso? Es de una constancia todos los días. Amén. No nada más cada 8 días, nada más cada vez de servicio, es todos los días. Por eso dice, orar en todo tiempo. Y en todo lugar. No nada más en la iglesia o en la casa, es en todo lugar tenemos que estar orando. Amén, aleluya. Cuando estaba en la cárcel había unas personas que ellos estudian la Torá, la Biblia de la Torá. Ellos llegaba el día a las meras 12, creo que era las 12 del día. Ellos dejaban lo que tenían que hacer, pero él lo que hacía, iba y se lavaba las manos, se lavaba la cara y se postraba a orar, sin importar quién estuviera alrededor. No le daba vergüenza. Entonces, ¿por qué a nosotros nos da vergüenza? ¿Por qué no podemos hacer esas cosas? Si tal hora, porque es disciplina, si uno dice, no, a tal hora voy a orar, dejar lo que uno tiene que hacer y ponerse a orar es algo que no hacemos. Y esta persona dejaba todo lo que tenía que hacer y se postraba a orar y ponía algo en el piso y ahí se inclinaba hacia abajo, se lavaba las manos, la cara, la nariz, todo se lavaba, y los pies, y se ponía a orar. Entonces es importante que orar. Dice Mateo 6:5, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, aleluya. Es lo que dice Mateo 6:5, y ahí sigue, ¿verdad? Hasta el 15, cómo uno debe de orar. Entonces nos está enseñando cómo debemos orar, cerrar la puerta y estar en comunión con Dios a solas. Porque esa es una intimidad que uno aparta para estar con Dios. Amén. Entonces, si uno dedica esa dedicación, si uno se pone en esa disciplina, porque es disciplina poner un horario y ponerse un horario, entonces Dios comienza a transformar a la persona que dedica ese tiempo al Señor. Amén. Empieza a transformar a esa persona. ¿De qué manera? En la manera de poder expresarle al Señor, de poder expresar lo que siente, de poder expresar en oración lo que uno va a pedir. Amén, Pero hay veces que nosotros no sabemos orar, no sabemos cómo pedir. Pero cuando leímos, ¿verdad? En Romanos dice que el Espíritu Santo es el que intercede. Nosotros no sabemos, por el Espíritu Santo es el que intercede. Él sí sabe lo que nosotros vamos a pedir al Señor. Amén, amén. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Cómo orar? En el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo podemos orar? Orar es platicar, tener una comunión con Jesucristo. Todos los días. Es una relación que uno debe tener con Jesucristo. Todos los días. Y podemos decir, ¿y qué vamos a orar? Hay mucho por qué orar. Mucho por qué orar. Orar por todos. Por los santos, por los pastores, por evangelistas, profetas, apóstoles, por todos los hermanos en las iglesias, los diáconos, mujeres, maestros. Hay mucho trabajo. Amén. Y dirán, bueno, ¿pero qué voy a orar? Hay mucho por qué orar. Amén. Entonces, cuando uno dedica el tiempo en la oración, sin dárselo cuenta, ya va media hora, 1 hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Cada vez se va expandiendo la oración. ¿Y cómo se lleva a cabo? Ser que constante y a diario, disciplina, porque eso es disciplina. Amén. Orar todo el día a la misma hora. Amén. Amén. Entonces dice, vayamos a Judas 1:17. Judas, el hermano de Santiago y medio hermano de Jesucristo. No es Judas Iscariotes. 1:17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Amén. Entonces, orando en el Espíritu es como la persona va a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Va a discernir cuáles son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. Amén. Santo. A través del Espíritu Santo de Dios. Y es algo que todos nosotros necesitamos. La Amén. oración. Amén. Es la arma poderosa. Por eso el enemigo no quiere que nosotros tengamos esa comunión con Jesucristo. Amén. Porque él sabe de que si aquella persona está en la oración constante, esa persona, Dios le da el poder y la autoridad Amén. Aleluya. para derribar huestes de maldad, todo ese tipo. Amén. 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 Pero si uno no tiene esa vida, esa disciplina en oración, ni una mosca puede tumbar. Santo es el Ni Señor. una mosca. Por más que digamos, pero si no andamos en el Espíritu no podemos hacer nada. Amén. Y Amén. muchas veces, porque hay dones, son naturales, ¿verdad? Los dones naturales, don de profecía, don de ciencia, don de sanidades, muchas veces vienen ya naturalmente, nato. Pero a muchos no se les da, sino que se le añaden. Entonces muchas personas usan los dones que vienen siendo ¿qué? Naturales. Y sí, las personas pueden sanar, pueden hacer muchas cosas. Pero si la persona anda en el Espíritu, no hay diálogo que se ponga enfrente. Amén. ¿Por Aleluya. qué? Porque Jesucristo, Dios Todopoderoso, lo respalda la oración. Amén. Aleluya. ¿Por qué la respalda? Porque se está en la comunión siempre con Dios. Amén. Aleluya. Pero si la persona no ora, lleva una vida prácticamente lejos de Dios. Entonces, si esa persona va y quiere orar y hacer muchas cosas, no va a tener respaldo de Dios. Sí, amén. Por eso dice la palabra: entra en tu habitación, cierra la puerta, estar en intimidad con Dios. Amén. Y entonces Dios, cuando esa persona tiene esa relación con Dios, donde se para, donde vaya, puede orar con toda autoridad y está el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Y es algo que todos nosotros necesitamos. Amén. Todos necesitamos estar en esa comunión con Dios. Orar en todo tiempo. ¿Quién nos dejó el ejemplo? Jesucristo. Tenemos que imitar a Jesucristo, no al hombre. El hombre siempre falla. Jesucristo no falla. Amén. Nosotros sí podemos ver los defectos de todo, pero si nosotros los vemos, ¿qué dirá Jesucristo de nosotros? Santo. ¿Qué dirá Jesucristo de nosotros? Entonces, si nosotros dedicamos tiempo al Señor, el Señor, créanme hermano, que puede respaldar lo que uno haga, Amén. porque está el Espíritu Santo en la persona. Amén. Aleluya. Entonces es importante orar, amén. Amén. Entonces sigamos, dice 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencer a otros, salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Muy bien. Entonces aquí Judas, medio hermano de Santiago y medio hermano de Jesús, nos explica, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. ¿Qué estorba nuestra oración? Muchas veces, ¿qué es lo que estorba? No sabemos cómo pedir. Entonces, aquí el escritor Santiago nos dice cómo tenemos que orar. Vayamos a Santiago 1:6.
dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación. Entonces, aquí nos narra, ¿verdad?, de que personas de doble ánimo, hoy si quiere, mañana no quiere. Entonces tenemos que ser constantes en la oración, constantes en la fe, pero pidan con fe. Amén. Si el que está trayendo la palabra, un ejemplo, si va a orar por un enfermo, el que va a orar tiene fe, pero el que viene a que ore por él por una enfermedad y no tiene fe, esa oración no va a hacer efecto. Amén. Porque los dos tienen que tener fe. Pero si Dios quiere, en su gran misericordia, Él puede hacer lo que Él quiere. Amén. Para que su Hijo se glorifique en esa persona, Dios lo puede sanar. Amén. Pero tenemos que pedir con fe Amén. de que lo que queremos, lo que pidamos al Señor, si yo digo, Señor, yo quiero conocerte mejor, amado Espíritu Santo, yo quiero caminar contigo con fe. Y la fe dice, si uno creyera, ¿verdad?, con un grano de mostaza, dirá a este monte, quita aquí o plántate allá. Pero es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Amén. Amén. Entonces Santiago 4:3 dice, pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces muchas personas pueden pedir, yo quiero esto, quiero lo otro, para gastarlo en las cosas que ofrece el mundo. Pero si nosotros pedimos, Señor, yo quiero por así decir, que me vaya bien en la vida, los negocios o lo que quiera emprender. Pero si uno dice, pero todo esto, lo que voy a pedir, no nada más para mí, es para ayudar, para hacer muchas cosas en tu obra o ayudar al que necesita, Dios escucha esa oración y Dios puede multiplicar grandemente lo que uno está pidiendo. Amén. Pero es que piden con fe. Pero no tenemos que olvidarnos de las palabras que salen de nuestro corazón y las elevamos hacia el cielo y el Señor las recibe. No nos tenemos que olvidar esa palabra. Si nosotros no olvidamos lo que prometimos en esa oración, poco a poco eso se vaya acabando. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo lo que pedimos en oración y con fe. Amén. Entonces es importante nosotros pedir con fe y siempre recordar las palabras, recordar lo que nosotros le pedimos al Señor en su momento, para que esa oración siempre esté respaldada. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar cómo tumbar o cómo que esa persona que está siendo próspero, que puede que quiera que esa persona no siga prosperando más. O puede ser de que el enemigo vaya y consulte a Dios y diga, mira, esa persona ya está siendo bendecida de grande manera, está siendo próspero, ¿por qué no nos lo presta para zarandearlo a ver si realmente te amamos? Porque todos nosotros tenemos que ser ¿qué? Probados, tenemos que pasar por el fuego, tenemos que ser pulidos como el oro. Amén. Entonces, si nosotros hemos acudido, pasamos las pruebas, ¿qué dirá Dios? Este es mi hijo, esta es mi hija, realmente sí me ama, realmente lo que dijo en oración lo pidió con fe y está constante. Amén. Y Dios lo hará. Porque Pedro fue pedido para ser zarandeado como trigo. Pedro también. Entonces, Job también, hombre próspero, tenía todo, y también lo fueron a pedir para probar si realmente amaba a Dios por la riqueza o por la pobreza. Y él ahí estuvo, a pesar de su condición, a pesar de perder su familia, a pesar de perder todo lo que tenía, él siguió creyendo en Dios.
a pesar de su enfermedad que le vino, ¿verdad? Pero él siguió ahí. Entonces nosotros, eso es para que nosotros meditemos que esas personas batallaron, esas personas sufrieron, pero ahí estuvieron constantes. Amén. Entonces si nosotros somos constantes, ¿qué no hará Dios con nosotros? Amén. Aleluya. Grandes cosas. Amén. Ok. Dice el 7, 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿cómo nos habla aquí de doble ánimo? ¿Y cuál es doble ánimo? Que a veces queremos y a veces no queremos. Queremos caminar y no queremos caminar. Entonces, así como vamos a avanzar. Así no podemos avanzar. Amén. Cuesta, sí cuesta, pero con la ayuda de Dios y el esfuerzo que nosotros hacemos, Dios se agrada de eso. ¿Eh? Amén. Aleluya. Iniquidad del corazón. Vayamos a Salmo 66. Ya no encontraba Salmo y andaba ahí por Apocalipsis. ¿Ya? Salmo 66, 16. Dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Entonces aquí el salmista, al músico principal, cánticos del salmo. Entonces, si nosotros ¿qué? Tenemos que venir a la fuente, ¿que es quién? Dios. Amén. Amén. Entonces, hay veces que uno no quiere orar, pero la carne no quiere orar, pero el espíritu desea orar, el espíritu desea ayunar, el espíritu desea leer la Biblia, y la carne no quiere nada de eso. Es todo lo contrario. Entonces dice Pablo que el peor enemigo de uno es uno mismo. Amén. La carne es uno mismo, es el peor enemigo, uno mismo. Entonces cuando digo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es porque Pablo hizo morir su carne. Entonces si nosotros hacemos morir nuestra carne, podemos decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Pero para eso nos falta mucho. Bueno, a mí me falta mucho todavía, no sé ustedes, a mí me falta mucho todavía. Y cada día tengo que ir cambiando, cada día tengo que ir buscando lo que necesito. Amén. Aprender más de Dios. Si no, ¿cómo voy a aprender? Okay. Dice el 16. Dice el 17. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bueno es quien el Señor. Amén. Entonces, aquí el salmista, ¿cuántas cosas no pasó? Un hombre de guerra. Pero antes era un hombre, por decir, David era un que cuidaba los borregos, ¿cómo le dicen? Los corderos, ¿cómo se dice? Y de ahí Dios lo sacó para ser rey. Pero para ser rey tuvo que pasar por muchas cosas, y aún así, sabiendo que lo querían matar, él aún seguía respetando a su rey. Respetaba el manto de Saúl. Amén. Entonces, Dios escuchó las oraciones, así que el Señor escucha nuestras oraciones cuando venimos, dice, de corazón, cuando nosotros elevamos la oración a Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. En sinceridad. Amén. Amén. ¿Cuándo responde Dios? Dios responde muchas veces al instante, muchas veces pasa un mes, 2 meses,
muchas veces pasa 400 años. Dios responde, Él es el que sabe las cosas. Amén. Dios le respondió a Israel después de ser esclavo más de 400 años. Muchas veces Dios nos responde al instante cuando decimos, Señor, líbrame del mal, de un accidente, etcétera, etcétera. Dios escucha la oración en el momento. ¡Pum! Ahí está. O en veces tarda una semana, 2 semanas, un mes, pero Dios responde a la oración de su siervo y sierva. Amén. Amén. Entonces vayamos a Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, cuando nosotros aún no terminamos lo que estamos pidiendo, ya Dios lo sabe. Cuando nosotros estamos pensando lo que vamos a hablar, ya Dios lo sabe. Entonces aquí Dios le estaba hablando, ¿quién? Castigo de los rebeldes, ¿quién? De los Israel. En el 65. Entonces por eso él dice el 24, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces vale la pena que tener esa comunión con Dios. Vale la pena esforzarnos, porque cuando Jesús venga ya no va a haber nada de estar esforzando, estaremos con Él. Amén. Amén. A veces después de un tiempo de qué. Entonces vayamos a Lucas 18:1. Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces era que una mujer que constante. Aunque este hombre no temía a Dios, no le temía a los hombres, pero la constancia de esta mujer que quería que le hiciera justicia por su adversario, y este hombre, pues lo voy a hacer, no vaya a ser que me agarre en una de esas que pierda yo la paciencia, y le ayudó. ¿Por qué? Porque esta mujer tuvo que constante. Dice el 6, y dijo el Señor: oí lo que dijo él, pues injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Son preguntas. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces esa mujer fue constante, porque ella quería algo, o sea, de que el rey la ayudara con su adversario. Y este hombre no temía a Dios ni a los hombres, pero con la constancia de esta mujer, digo, la voy a ayudar. No vaya a ser que una vez se me agarre y se me acabe la paciencia y vaya a hacer algo con ella. Ahí va, porque a él nomás le tocaba más dar una orden nomás. Entonces, con más razón nosotros, si buscamos a Dios, con más razón Dios va a escuchar nuestra oración, nuestra súplica, nuestros ruegos, pero al tiempo de Él. Amén. Amén.
otras veces de manera distinta o como esperábamos. Vayamos a 2 Corintios, a ver qué me dice Pablo aquí. 2 Corintios 12:8. Aquí habla de los dones espirituales, pero no vamos a ver el 12:8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, si la persona obtiene en oración lo que pides aquí, al tiempo de Dios se lo va a dar. ¿Y cómo se lo va a dar? Cuando esa persona está constante en lo que quiere. Si está constante en lo que quiere, al tiempo de Dios, Dios se lo va a dar. A muchos, bajando las aguas, Dios los bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Dios hace lo que Él quiere. Amén. Aleluya. ¿Quién le podrá decir algo si Él es todo? Entonces, por un mismo espíritu podemos obtener lo que nosotros queremos. Amén. Lo que yo quiero y pido es mi salvación, Amén. porque es lo más importante, la salvación. Amén. Así que la oración es importante. Vayamos a ver el último capítulo y con eso, para meditar nosotros qué vamos a hacer con nuestra vida, nuestras oraciones. Y la oración tiene poder, pero aquí lo que me llama la atención, lo que me impacta a mí, es la oración de Jabes. Siempre cuando yo salgo, viajo, donde sea que yo voy, siempre hago esa oración y digo: Señor, líbrame del mal y que no me dañe. Entonces vayamos a 1 Crónicas 4:9. Si nosotros pedimos a Dios de corazón, como la oración de Jabes, es algo grande y maravilloso. 1 Crónicas 4:10 dice: invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Fíjense lo que está pidiendo: territorio y que no se dañe. Entonces nosotros tenemos que decir: Señor, no permita que nos dañemos en oración. Amén. Aleluya. Entonces sigue diciendo, dice: territorio y libre, dice, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Es el único versículo en toda la Biblia de la oración de Jabes. Y es algo profundo aquí. Prediqué un tema sobre eso en México. Es algo muy bonito, esa oración de Jabes. Pidió que ensanchara su territorio y que el Señor lo librara de todo mal. Amén. Y así que Amén. Aleluya. sigamos adelante en la obra del Señor, sigamos constantes en la oración,
es algo que es necesario para nuestra vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y así lo digo con esa palabra, y así. Ah,